hablar del tema del conflicto entre el gobierno del Estado y la Universidad Pública Estatal. Estuvieron a punto de lograr un acuerdo y de pronto, cuando parecía que estaban por anunciarlo, volvió a estallar el conflicto. Propios y extraños se sorprendieron del abrupto rompimiento del diálogo entre el gobernador Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva, quienes días antes habían salido juntos a anunciar algunas medidas en un video. En pocos días, el conflicto escalado a niveles que no se habían visto desde los convulsos años 80. Antes de la ruptura, hay que hacer memoria, el gobernador y el rector habían acordado suspender las marchas para sentarse a negociar. Para nadie es un secreto el álgido temperamento del gobernador ni la personalidad conciliatoria del rector. A pesar de haberse enfrentado en una campaña sucia en 2015 por Guadalajara, Villanueva se habían reencontrado en el Cabildo Tapatío. Habían hecho las paces, habían trabado una cierta comunicación. En las negociaciones entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara, intercedieron interlocutores que, pese a sus buenos oficios, no lograron evitar la ruptura. Cada uno a su manera, pero distintas personalidades como Enrique Ibarra, Clemente Castañeda, Juan José Frangé y Pablo Lemus intentaron persuadir a las partes de aceptar un acuerdo salomónico, ni todo para el gobierno, ni todo para la universidad. Dicho en plata pura, el acuerdo no restituía los 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales, pero sí le otorgaba recursos adicionales para infraestructura educativa a la universidad. Tan viable era el acuerdo que ambas partes habían concedido algo para alcanzarlo. Ahora bien, ¿qué fue lo que precipitó la ruptura cuando ya se habían puesto de acuerdo en lo fundamental? Pues bien, el acuerdo se rompió de un lado porque el gobernador pidió amordazar a la universidad y del otro porque el rector pidió ciertas posiciones políticas para los universitarios. Cuentan algunas versiones, aunque en una mesa en paralelo. En la perversa lógica de cuates y cuates, es sabido que el conflicto se explica en parte porque el gobierno marginó a la universidad del reparto del botín político, pero no para designar a los mejores perfiles como se hubiera esperado, sino para hacerse de todas las posiciones para su grupo gobernante, como sucedió con la judicatura hace ya 2 años. Ahora bien, la absurda exigencia de silenciar a periodistas universitarios y académicos críticos atenta contra la idea misma de universidad, que descansa en los ideales de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria por los cuales se marchará el día de mañana. Los señalados por el gobierno del Estado son comunicadores, científicos e investigadores con prestigio propio, nacional e incluso internacional, que dan la cara y que firman con sus nombres sus desplegados o sus críticas. En cambio, los enmascarados y anónimos en redes sociales son simples mercenarios de las empresas paragubernamentales que reciben millones de pesos con nuestros impuestos. Vaya, hasta en la guerra hay límites éticos que en Jalisco desafortunadamente se han cruzado de forma muy peligrosa. Sin embargo, y hay que decirlo con todas sus letras, la embestida del gobierno en contra de la Universidad de Guadalajara no se explicaría sin el aval del presidente para ir tras el rector Raúl Padilla López. ¿Cómo fue que se arreglaron Alfaro y López Obrador tras tantas descalificaciones mutuas, tras tantos ataques recíprocos? La máxima política de Mao Zedong con Richard Nixon lo explica magistralmente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así hay que leer en clave lo que está sucediendo hoy en el Estado. A cambio de recursos federales para la línea 4 y de no ir en la alianza opositora, al presidente le salió barato el arreglo político con el gobernador. Vaya, el ridículo nacional fue la publicación de un desplegado firmado por los titulares de los 3 poderes públicos del Estado, acusando de ser autónoma a la Universidad de Guadalajara. Vaya despropósito. En el caso del presidente del Congreso, queda la duda de si firmó como gestor judicial, pues se sabe que gestionaba plazas para jueces y magistrados, o como pensionado del Estado, porque sabemos que a pesar de ser diputado en funciones, recibe una pensión
a su corta edad. En el caso del presidente del Supremo Tribunal, vaya, ni Saldívar habría cometido tal desfiguro. No se entiende por qué un poder autónomo se suma a un conflicto cuando no tiene nada que ver. Pero lo claro es que diputados y magistrados en público y en privado se han deslindado del desplegado porque no fueron ni siquiera consultados. En el caso de Lemus, a quien también, por cierto, le hicieron manita de puerco y se la sirvieron en albóndigas acompañada de espinazo, todos le reconocen su intento genuino por mediar. Ya le tocará en su momento poner fin al conflicto. Pero aquí lo importante es que las implicaciones de la ruptura son tan inciertas como el resultado mismo del enfrentamiento. Lo único certero es que todos en Jalisco perdemos, aunque algunos perderán más que otros. ¿Quién se beneficia de un Estado enfrentado? ¿Quién gana con el conflicto? Ya sabemos quién. Hasta aquí mi comentario, Belén.